El Estado fue un gran constructor, ¿no? Vamos a hacer una mirada rápida por los inicios del Estado, que no fue un Estado, pero digamos la oscura que, como dijimos en la primera charla, la trilogía entre el, los militares, los virreyes y la iglesia fue una de las patas, digamos, de la conquista, y acá tuvimos este testimonio de esta reconstrucción ahí en la Laguna de los Padres. Después vino la campaña del desierto, que el Estado argentino sí financió con bonos que hizo la sociedad rural, que ocuparon lo que se llamaba el desierto, que no era tal porque había pueblos originarios. Acá hay otra foto interesante porque mezcla, digamos, gente del ejército argentino con pueblos originarios, que también estas zonas grises que tiene la historia de cómo hay cómo hubo originarios que apoyaron esta campaña del desierto, ¿no? Después vino Peralta Ramos, que sí, este fue un operativo del Estado, porque el Estado, la gobernación de la provincia de Buenos Aires lo autoriza a hacer la Fundación del Pueblo. La Fundación del Pueblo que le hablamos en las primeras charlas que hizo Jacques Rouge. Y luego el Estado, con sus gobernadores, que tuvo gran incidencia en la ciudad de Mar del Plata, bueno, la casa del gobernador Dardo Rocha que le hizo a su mujer. Creo que contamos la anécdota esa de que la llevó Dardo Rocha a la mujer y se dio cuenta, la llevaba a visitar una casa y se dio cuenta que era para ella porque tenía los monogramas de la familia bordados en las servilletas y en las sábanas, ¿no? Algo que hoy sería un oprobio, ¿no? Que un gobernador se haga una casa en cualquier ciudad balnearia de la Argentina. O el caso del Estado argentino de la mano de Marcelo T. de Alvear, que hace esta maravillosa casa que se llamaba Villa Regina, porque se casó con una cantante, que era Regina Pacini de Alvear, y hace esta casa en la esquina, frente al golf, en Aristóbulo del Valle y Formosa, que le pusimos el nombre de Infanta Isabel para ver que también cómo cambiaron los nombres de las calles, ¿no? Porque también cambió la política. Tuvieron nombre de provincias cuando tenían nombres como que era la Infanta Isabel, ¿no? En la época que la oligarquía era la dueña de la ciudad, que había hecho un balneario imagen y semejanza de los balnearios en los cuales visitaba en sus veraneos en Biarritz, en Ostende, en Deauville, Troville. Y bueno, después viene un episodio del Estado que empezó a hacer normas, este libro que lo habíamos mostrado, que muestra todos los códigos, las transformaciones urbanas que hubo de la mano del Estado, que además de ser un gran constructor, obviamente es un gran regulador, del uso del suelo, cosa que también sigue hasta los días de hoy. Hubo episodios importantes como este del 57, García Vázquez era un urbanista famoso que fue presidente de la Sociedad Central de Arquitectos. Bueno, Clorindo Testa, que tocaba también la cuerda del urbanismo. De hecho, la ampliación de Pinamar hacia el norte, donde está el balneario CR, y donde hizo su casa, es una obra de él. Y Sarray, que era un urbanista de la época. Después en el 59, en el 65, Pastor y Bonilla eran dos urbanistas de la época que los toma en el 65 el gobierno socialista, que cae en el 66 con el golpe de Anganía. Bueno, en el 68, ya con militares en el gobierno también. Y el último episodio que lo hablamos en la charla pasada del plan estratégico, de la ley de la 89-12 y ahora el plan estratégico, ¿no? Que las normativas también forman parte de la construcción de la ciudad. Pero una polémica, digamos, que hubo en Mar del Plata hace bastante tiempo, hoy no se habla de esto, pero yo recuerdo que mis viejos decían, no, la ciudad la hicieron los socialistas. Otros te decían, no, la ciudad la hicieron los conservadores, ¿eh? Y otros decían que la ciudad la había hecho el peronismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de analizar un poco estas tres etapas que son importantes. Y después vamos a venir un poquito más acá, pero básicamente vamos a analizar estas tres etapas de la década socialista. Y para recordar, digamos,
el Estado, ¿no? El Estado que hoy está bastante vilipendiado y se discute si el Estado se achica, si el Estado se agranda, qué sé yo. Es esto, ¿no? Es una herramienta político-jurídica para hacer valer los derechos, digamos, vía constitución, vía reglamentos, vía ordenanzas, para hacer en realidad las políticas públicas. La década socialista fue muy importante porque acá el centro socialista, que es lo que se arma a principios del siglo XX, que nucleaba anarquistas, de gente que venía de Europa, ya con algunos con ideas socialistas, y era una ciudad de laburante, porque no había gente de billete acá en Mar del Plata. Eran las casas de la oligarquía, pero la ciudad permanente eran todos laburantes. Y ahí aparecen estos personajes que van a tener relevancia en la política en el primer gobierno, que eran cada 2 años en esa época los intendentes. Entonces, la década socialista, del 10 al 20, son gobiernos de estos tipos. Esta foto está bastante publicada, donde están los principales personajes del socialismo en la década del 20, y el que más tiempo estuvo, más renombre, que lideraba un poco este grupo, era don Teodoro Bronzini, que, como dicen algunos viejos socialistas, votaban un socialista, pero también votaban a un hijo de italianos. Era un tipo que todavía hay un sobrino que dirige ahí la Juventud Moderna, del mismo apellido. Bueno, ahí está el Centro Cultural, el Espacio Cultural Bronzini en la calle Rivadavia, que era la vieja sede del Partido Socialista. El Partido Socialista se parte, se quedan con la sede del socialismo, esa de Rivadavia, lo que se armó como un socialismo para la victoria, que adhiere al kirchnerismo, y el Partido Socialista se quedó después derrapando por el ARI, no sé, por otro lado, digamos, ¿no? El espacio de Bronzini, este libro lo escribe Lombardo. Lombardo era un intelectual, un tipo de intelectual, un tipo que escribía, por lo menos, que lo mencionamos en algún episodio de la elaboración de Mar del Plata, que hizo esta compilación, el viejo que en su despacho, ¿no? Como tipo del 20 al 30, estuvieron, después tuvo en la década del 50, era un tipo de liderazgo así medio carismático, caudillesco, se podría decir. Era un tipo que tenía anécdotas, bueno, que a mí me han contado viejos socialistas y no tan viejos como Daniel Medina, que fue rector de la universidad, fue profe de urbanismo también en la Facultad de Arquitectura, que hay una anécdota simpática, porque estos eran de ideas libertarias, digamos, como de avanzada en la época, y dicen que al viejo Bronzini un día aparece el jefe de personal y le dice, intendente o don Teodoro, no sé qué confianza tenía, dice, hemos encontrado a la jefa del departamento de administración haciendo el amor con un empleado municipal. Y el viejo Roncini le dice, serio, dice, en horario de trabajo, ¿no? Que demuestra un poco lo poco prejuicio que tenían para la época estos tipos, ¿no? O sea, que eran tipos sin prejuicio, ¿no? El diario del trabajo fue el diario que ellos tuvieron, digamos, como órgano de difusión, y las casillas estas de chapa las muestro porque era el hábitat popular de esa época. El diario del trabajo era un órgano de difusión del partido y del gobierno municipal. Como el Partido Comunista tenía el diario que se llamaba La Vanguardia, los socialistas tenían acá el trabajo. La Vanguardia en realidad era a nivel nacional. O estas casas de chapa, algunas que se corrían en carros, que hay en el puerto, todavía algunas quedan, que era el hábitat de los trabajadores, ¿no? Como rezaba el libro de Puigros, de Rodolfo Puigros, que fue rector de la universidad en el 73, exilado en México, y su hija fue ministra de Educación durante la década kirchnerista, y ahora creo que volvió, renunció hace poco. Pero digamos, este era el hábitat, digamos, de la ciudad que era la ciudad de las élites, como dicen algunos autores, ¿no? Y los socialistas se preocupaban más por los temas del higienismo, o sea, el higienismo, las casas de chorizo también están vinculadas al higienismo, esos cuartos de 4 de ancho, 4 de largo y 4 de altura, eran porque el tema de la ventilación, del aire en la vivienda era importante. El higienismo tuvo manifestaciones también en la obra pública,
y aparecen en los primeros entubamientos del arroyo Las Chacras, que eran esta de las primeras imágenes del 24, el arroyo Las Chacras que atravesó, y después se construyó la diagonal, que tuvo puentes en su momento, hasta el entubamiento que tuvo, según las etapas de la historia y los tramos, construcciones en hormigón armado, como muestran estas imágenes del 19. En otros lugares estaban con paredes de piedra, una losa, y arriba le ponían la tierra, como es el tramo que va de Colón hacia Juan B. Justo, digamos, ¿no? O sea, de hecho, la cooperativa de electricidad, donde está hoy la Raterí, la biblioteca Raterí, por ahí pasaba el arroyo con mampostería de piedra y una losita solamente, esto era de hormigón. Con el tiempo se fueron construyendo y embelleciendo la diagonal Pueyrredón con los tilos, que era una alegoría, digamos, al urbanismo haussmanniano de los bulevares. Puentecitos como este, digamos, para vincular a la ciudad permanente con la ciudad de los turistas o de los yares de la oligarquía. Esto es la preocupación de los socialistas en la época. Y arrancaron con el Parque Municipal de Deportes, que después continúa Camuso en la década del 30. Tampoco desdeñaban, digamos, la postal de Mar del Plata, que siempre fue la costa, y el turismo es algo que interesó siempre, lo que se llamaba en aquel momento la Explanada Sur, ¿no? Esto sigue y algunas balaustradas todavía están tal cual ahí por ahí abajo. También construyeron la portada del cementerio, o sea, como una imagen, digamos, del neoclasicismo academicista de la época. El socialismo no cambió el lenguaje arquitectónico del liberalismo, digamos, porque también el socialismo tenía un origen liberal. Una clásica fachada de cementerio tiene la particularidad, la generalidad, digamos, del clásico del basamento, el desarrollo y el remate de todo el eclecticismo academicista, con pilastras, así se le decía a las columnas estas que van apoyadas y adosadas contra la mampostería, no columnas, digamos, que son exentas, con los rosetones, el remate, pero la particularidad es que no tiene ninguna cruz, ¿no? Porque los socialistas en general no eran católicos. Es más, había muchos masones, ¿no? Todavía siguen hoy en la masonería local, sigue habiendo viejos socialistas, ¿no? O no tan viejos. Hacen lo que se llamaba la asistencia pública en aquel momento, que es el centro de salud, creo, número 2, número 1, que tuvo recientemente una ampliación con esas mamposterías con revoque de símil piedra, que lamentablemente la han pintado, si no sería de ese gris. Pero el blanco también le va a la cuestión de la salud, sigue funcionando tal cual, con una remodelación importante que se hizo en la gestión pasada. También se preocuparon por la educación, clásico en el lenguaje del academicismo de basamento, desarrollo, remate, con el frontis ese quebrado por el escudo, un remate, en su momento en una escuela municipal. En esa época el secretario de Obras era Sas Correa, que había venido de Buenos Aires recomendado por Yoldi. Y Yoldi era un tipo que era el presidente del Partido Socialista, Américo Yoldi, ¿no? Que fue un personaje importante del socialismo a nivel nacional, con Palacios. Algunos le decían Norteamérico Yoldi, ¿no? Obviamente los que no eran socialistas y lo vinculaban al imperialismo norteamericano. De hecho, Yoldi fue uno de los personajes de la revolución cívico-militar que derrocó a Perón en el 55. Y aparecieron Pastor y Bonilla con un plan de desarrollo de Barmalal que está analizado en el libro ese de la ciudad de papel, ¿no? Esta foto del Partido Socialista Democrático de la época está Teodoro abajo, don Teodoro, como le decían, y está también
Raúl Lombardo, mucho más joven, que fue el intendente en la década del 60, que lo sucedió a Bronzi después del golpe militar que le dieron a Frondizi y que, bueno, y acá también reemplazaron al intendente. Hay elecciones de nuevo en ese sentido, que gana el radicalismo y Lía, y acá gana Lombardo. Biblioteca, libros atrás, un clásico, digamos, el socialismo tiene un tesoro ahí en el espacio cultural, es una biblioteca impresionante y está el archivo del diario El Trabajo. Y después viene la década conservadora, ¿no? Bueno, la década conservadora arranca en el golpe que le hacen al gobierno, se podría decir, nacional y popular. En realidad popular hasta ahí porque el radicalismo, digamos, era antioligárquico, los conservadores le hacen este golpe con Uriburu, que fue el general golpista, pero los conservadores lograron estar 10 años con Camuso de intendente, don José Camuso, y lo del fraude patriótico lo puse porque yo recuerdo cosas de mi vieja, que ella recordaba cosas de su viejo, que en la década del 30 ella iba a pasear los domingos con su padre, su hermano y su madre en unos carritos que se llamaban Mateos en esa época, que eran carros a caballo que hacían una vuelta, salían de la Diagonal Pueyrredón, iban hasta la Rambla, volvían. Y el viejo era un bancario, tipo, digamos, un bancario en esa época, era un muy buen laburo, y le gritaban, negro, dice, ¿cuántos muertos hiciste votar? ¿No? Mi vieja se acuerda de chiquita de eso, porque lo del fraude patriótico fue así. O sea, muchos, los gobiernos conservadores hacían votar hasta los muertos, y es conocida y documentada la cosa de que en las estancias le pedían la libreta a todos los peones y, y se la entregaban sellada y votando por los conservadores a década del fraude patriótico. Mi viejo contaba también que la primera vez que fue a votar, mi viejo era el 22, o sea que a los 18, la última elección ahí por los 40, dice que fue a votar con su libreta cívica, orgulloso, y había un tipo que le muestra un revólver corriéndose el saco, y se le devuelve la libreta y le dice, vos ya votaste, pibe, y se fue, ¿no? O sea que tengo ya anécdotas familiares de esta cosa que está muy, muy escrita, ¿no? Del fraude patriótico, la década conservadora, que, bueno, lo pintó Bernie maravillosamente de cuál era la situación de la clase obrera en la Argentina, mientras de que la década del 30 al 40 era una época de apogeo económico para las minorías. Estos cuadros emblemáticos que están en el Museo de Bellas Artes en Buenos Aires. Ortiz, Fresco y Camuso era la trilogía esta que gobernó la provincia, la nación y el municipio, muy escrita, especialmente lo que se denomina el fresquismo, el fresquismo que tuvo, era un conservadurismo que era medio progresista, se podría decir, en lo económico, retrógrado en lo social, pero bueno, hizo obras emblemáticas. Hay publicaciones hechas del arquitecto Salamone, que fue uno de los arquitectos predilectos de Fresco, que hizo en 20, 30 municipios de la provincia de Buenos Aires, los mataderos, las municipalidades, que ahora está circulando en las redes una casa que hay ahí en Rawson y Alvear, creo, que la única obra Salamone que tenemos acá, en Balcarce hay varios, el colegio quemado, visitas. Pero bueno, el fresquismo es todo un tema porque además Fresco tenía algunas simpatías por la falange española, por Primo de Rivera, que era un personaje, digamos, de la falange española del franquismo, que hasta no hace muchos años había diagonales, en Barcelona, en Madrid, que era diagonal, en Barcelona era diagonal Primo de Rivera, ¿no? Y Fresco, así como Ortiz y seguramente Camuso, eran simpatizantes, digamos, del fascismo, del franquismo. Y bueno, como hicieron en España o en Italia en las épocas estas de Franco y de Mussolini, el deporte era una cosa muy importante, cosa que se traslada también a
nuestro país por las ideas conservadoras y hacen el segundo desarrollo, digamos, lo que habían arrancado los socialistas, pero le dan una importancia al deporte en la ciudad. La simpatía por los que perdieron la Segunda Guerra Mundial era más o menos clara. El franquismo y el nazismo y Mussolini, digamos, tenían parentescos ideológicos, que uno se hace una mirada, digamos, benévola pues, de la época, son ideologías que nacen al calor de terciar entre lo que era el capitalismo salvaje, que no se usaba término en esa época, y el comunismo, ¿no? O sea, era el nacionalsocialismo, que acá tuvo bastante predicamento y en esta década especialmente, que era una posición intermedia entre el comunismo y el capitalismo. Bueno, pero esto sería motivo de una charla más de politólogo, digamos. Pero la Segunda Guerra Mundial tuvo repercusiones en la Argentina y en esa época, digamos que estaban cerradas las exportaciones, la Argentina se pudo desarrollar bastante en esta década y en la década peronista también, donde se dio una incipiente industrialización, en la década conservadora que se consolidó posteriormente. Hacen la municipalidad nueva, que era más o menos de la misma escala que había, creo que hay una foto más de la que se reemplazó. Hacen esta torre lombarda, con esos, pero era de planta baja, de primer piso, el Consejo Deliberante estaba arriba, más o menos, pero era un lenguaje academicista, neoclásico, que era una antigüedad, esta mentalidad modernizadora del conservadurismo, que se manifestó también en la Torre del Agua, que es un poquito, es posterior, pero esto, digamos, me invita a una reflexión, por lo menos a mí me ha pasado, cuando a veces esta maravillosa obra de piedra en toda esa altura, las cuatro caras, de este pintoresquismo medio normando, y de cuántas casas había en la década del 30 en esa zona, 20 casas, 40 casas, 100 casas, 200 casas, ¿no? Esto muestra también el poder de la oligarquía para surtir de agua a muy poca gente, ¿no? Hoy sería impensable, digamos, ese tipo de cosas. Pero esa es la muestra del poder político al servicio de las minorías, ¿no? Que era lo que pasaba en esa época. Por otro lado, había una mirada que sobre la casa de la empleada, esto es obra, digamos, de grupos católicos que tenían, porque hay algunos autores que con alguna razón dicen que el conservadurismo tenía una mirada hacia los sectores populares, ¿no? Esta es la Casa de la Empleada que lo hace esta organización religiosa que todavía sigue siendo un hotel ahí en Tamotes, que en ese momento se llama la Casa del Empleado, pero está concesionado y funciona medio como un apart hotel o algo así. El lenguaje ya pintoresquista, ¿no? Acomodándose a la arquitectura de la ciudad, con la forma de composición, como se decía en la época de basamento, desarrollo y remate, pero el remate era de tejas, ¿no? O la Junta Nacional de Granos, que en su momento monopolizaba el comercio de granos en la Argentina, una cosa importante que si siguiera hoy no tendríamos los problemas que hay con las multinacionales que se encargan y difíciles de controlar impositivamente la exportación de grano en Argentina, por más retenciones que haya. Esto duró hasta la década del 60, que tuvo bastante tiempo funcionando. Hubo un concurso para eso. Ese concurso lo ganamos con Salas y con una diseñadora gráfica, pero la gráfica que había hecho el diseñador Salas, que iba sobre los cilindros, no la pintaron nunca. El celeste sí era la propuesta nuestra. Pero bueno, quedó en un premio y en unos festejos y nada más. Aparece el libro de la construcción de paisajes, porque el conservadurismo construye paisaje. La foto de arriba es la de Chapamalá, la de abajo es del camino consolidado de Miramar, la de abajo a la izquierda es de la Rambla de la Perla, creo. Y ellos construyen el camino asfaltado a Miramar, y el modelo que usaron era el modelo gringo, que en ese momento eran los parkways, que es esta arquitectura de circulaciones vehiculares interurbanas, pero con
con jardinado, con plantación de árboles. Esto fue una maravillosa obra de fijación de médanos, de arena, esto era, todo ese arbolado es artificial. Hay algunos puentecitos de piedra simpáticos. Y aparece la modernidad dura y pura de la mano de la obra de Playa Grande que hace un equipo del Estado, en el año 37, 38. Por ahí este edificio del IOT tiene alguna reminiscencia más de CO, pero bueno, el de CO era, digamos, como el jardín de infantes de la modernidad, digamos. Una obra emblemática que las fotos son interesantes, especialmente la de abajo a la derecha, donde se ve los balnearios y atrás los chalés que había, ¿no? O sea que la modernidad no tenía, la arquitectura moderna del año 38 de fondo tenía un paisaje del pintoresquismo de máxima pureza. Las fotos de la izquierda son fotos anteriores, ¿no? La foto que reemplaza, digamos, reemplaza a ese paisaje más pintoresquista de esas ramblas a las mismas casas que estaban, y después, bueno, viene la segunda ola, que son esas pantallas de edificios que tenemos hoy en día, que tienen un marco, digamos, más acorde con la arquitectura moderna que planteaba el conservadurismo en esa época, la foto aérea, y habla bien a las claras de este concepto de la modernidad versus el pintoresquismo y de cómo se mantuvo, ¿no? El Parque San Martín, eran retazos fiscales que estaban baldíos. El conservadurismo también le da bola a esto y parquiza con poco, pero bueno, el Monumento San Martín, la Plaza San Martín, que sigue más o menos tal y cual, por suerte. Esta era la ciudad más o menos en la época, la ciudad que les tocó a los conservadores. En la década del 30 al 40 se ve el Teatro Colón, San Martín hasta el fondo, y después de Independencia se ve muy poca cosa de Casas Bajas. El Paseo Jesús de Galíndez, que no había nada, había otras cosas que ahí se ven. También fue obra, el asfaltado de los conservadores, de cómo transformaron esas casillas que estaban completando la plaza en su momento, hicieron el asfalto, ahí tenemos ese, y los hoteles como estaban en jurisdicción provincial, había hoteles que algunos tuvieron sindicatos, que se demolió, todo esto en el año 78, y después, no hace muy pocos años, siguió la remodelación esa que ganaron Soya y Isaac, que mostramos la charla pasada. El paisaje pintoresco de ese momento y la parquización de hoy. El paseo, la la década conservadora hace el casino, es una imagen desértica, hay otra mejor, digamos, que muestra el conjunto. Que lo importante de este tipo, de Bustillo, hay libros publicados, hay mucha literatura. Esta es una cosa que nosotros cuando estudiábamos en la facultad, en la década del 70, ni mirábamos el casino, ni nos parábamos, porque el tema de la preservación no estaba valorizado, y menos la arquitectura del eclecticismo academicista. Pero algún profe nos marcó alguna cosa y dice, imagínense la visión que tuvo este hombre, el conservadurismo por hacer una obra de este tipo, por un lado, ¿viste? Pero el arquitecto, en hacer estas ramblas de este ancho, en una ciudad que no era la que está ahí atrás, que avisoró la escala de masas, ¿no? Decía este profe, o algún escrito, no me acuerdo. Pero hacer semejantes ramblas con este diámetro, con este ancho, que debe tener 15 metros, por ejemplo, ¿no? Cuando la rambla vieja que se reemplazó tenía 5. Avisorarlas y que soportó una ciudad que creció 10 veces, por lo menos, de esa época, ¿no? Uno de los grandes valores de Bustillo, además de, hoy está revalorizado Bustillo, pero el lenguaje academicista, de que todas las ventanas son más o menos iguales y premoderno, o sea, acá la forma no respetaba la función, como el paradigma del movimiento moderno, siguen trabajando en el Parque Municipal de los Deportes,
Bueno, no, esto lo puse como la arquitectura como símbolo del poder, es una cosa que todos sabemos, y el poder, digamos, de cómo se construyó, estaba más o menos en las mismas manos, porque la imagen de abajo es la construcción del original. Después hubo una remodelación que hace el socialismo, que le cambia, tiene unos frontes triangulares, la hacen más neoclásica sin las mansardas, y después la obra nueva de Bustillo, que en la década conservadora, ¿no? Esta es la remodelación que hace el socialismo. ¿Ven? O sea, de acá se pasa, le sacan las mansardas, la hacen como más académica, ¿no? Menos pintoresca. Esta era la municipalidad y después siguió así. Bueno, después viene la década peronista. La década peronista sacudió la escena política argentina, social y económica, y los personajes fueron electos estos tres, Peredo, Lazar y Cavallo. Hubo dos o tres interventores en algún interreño. Mercante, el gobernador, un tipo que recordado en la historiografía como de los mejores gobernadores que tuvo la provincia de Buenos Aires, con Allende, que fue de partido intransigente. Y el peronismo ganó siempre, o en 65 años ganó 9 elecciones, pero no estuvo tanto tiempo en el poder porque lo voltearon un par de veces, ¿no? Y además estamos hablando de elecciones legislativas también, ¿no? Pero digamos que aparece un fenómeno político que hasta el día de hoy perdura. Bueno, como todos más o menos sabemos que la política fue del reactivar el mercado interno, sustitución de importaciones y nacionalización de los servicios públicos que estaban en manos de compañías extranjeras. Eh, entonces se analizaron los teléfonos, los ferrocarriles, obras sanitarias, etc. ¿No? Ahí hay algunas imágenes de la época de las nacionalizaciones, están sacadas de los planes quinquenales, esas fotos. Aparece la industria con el avión Pulqui famoso que se hace en Córdoba, los ferrocarriles también se empiezan a fabricar acá, las 4 banderas del peronismo, que siguen siendo hoy estas 4 banderas, 3 banderas en realidad: la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. En realidad es un medio patrimonio del conjunto de la sociedad argentina, porque nadie puede gobernar la Argentina después de esta década sin mencionar que desean la justicia social, la independencia económica, que todavía estábamos con el mismo problema por la deuda con el Fondo Monetario, que el peronismo en su momento saldó los créditos con la Baring Brothers. Entonces han sido ideológicamente, digamos que a pesar, políticamente puede haber gente no peronista, pero ideológicamente es difícil gente que desacuerde con esto, ¿no? Bueno, tuvo una mirada importante sobre la vivienda popular, hay mucho escrito de esto. El de la izquierda es un libro que en la foto muestra el barrio Los Perales, ¿no? Y la huella de la política, con una fotito que después vamos a explicar mejor. Una época, hay historiadores más viejos, más nuevos. De la izquierda es un libro fantástico de que a raíz del aguinaldo, de los salarios más importantes, se hace un análisis de qué comían los trabajadores antes del peronismo y después, ¿no? Entonces, investigadores jóvenes. Y de la derecha es una etapa, una publicidad, digamos, de la inclusión de los derechos de los trabajadores, de la Constitución que se reforma en el 49, incluye estos derechos que en la Revolución Cívico-Militar del 55 es derogada. En Mar del Plata, José Antonio Cavallo, yo al viejo lo conocí porque las hijas, la hija menor era compañera mía del secundario, y un día lo llamé por teléfono hace muchos años. Yo ni sabía que iba a hablar de estas cosas en algún momento. Y le digo, me gustaría hablar con tu viejo porque quería hablar de la época que fue intendente. Bueno, el viejo me atendió amablemente. Esa foto creo que se la saqué yo. Y el viejo le pregunté, le digo, ¿qué hacía el gobierno municipal en los 10 años? Usted tuvo poco, menos, pero en la década peronista, ¿no? Y el tipo me dice, Bartolucci, mire, dice, nosotros estábamos en Mar del Plata, yo era intendente, pero acá nosotros estábamos con el proyecto nacional, imagínese, el ministro Pistarini
era el ministro de Obras Públicas, el gobernador mercante hacía los barrios de vivienda, nosotros acá en la municipalidad hacíamos una salita de primeros auxilios, los baches, ¿no? O sea, el proyecto del peronismo fue un proyecto nacional, ¿no? Y municipalmente nunca le dieron mucha bola al municipalismo, al revés que los socialistas. No, yo tengo una hipótesis de bolsillo que la he charlado con algunos socialistas viejos, que tenían el problema, pero al revés, los socialistas no tenían un proyecto nacional y se dedicaron al municipalismo, ¿no? Y tenían mucho conocimiento de eso. Pero bueno, el viejo Cavallo mucho dato no me dio, pero era importante la reflexión, como que en esa Mar del Plata las obras eran nacionales o provinciales, ¿no? Los planes quinquenales que empieza a... Esto viene de la planificación soviética, empiezan a tomar forma y acá ahí no sé si se alcanza a ver, pero la pintada esa que existe todavía, la foto tiene pocos años en un galpón del ferrocarril, dice defendamos el plan quinquenal, ¿no? Hecho por trabajadores, pintadas a mano, o sea que era algo que tenía bastante raigambre popular. De hecho, hay investigaciones que ha elaborado la universidad, no sé si local, pero a mí me lo contaron historiadoras locales del equipo de Pastoriza, de que los planes quinquenales se hacían con participación popular, digamos. De alguna manera se decía que si iba a hacer un plan quinquenal, la gente mandaba cartas. Cada carta se llamaba un expediente y hay tipos que decían, bueno, hay que hacer un caminito por acá, o unas parrillas en la ruta, y se respondían una a una, ¿no? Eso está documentado, digamos, que tenía algún tipo de participación popular. Después empieza la arquitectura educacional, que acá hay bastante escrito, porque al peronismo se le endilga que ha sido una arquitectura autoritaria, especialmente si miramos la obra de la Facultad de Ingeniería en Buenos Aires o la Facultad de Derecho, no sé cuál de las dos, que era la Fundación Eva Perón, es neoclásica, ¿no? Entonces le dicen que atrasaba, que es una polémica que ha habido hace unos años sobre los arquitectos, de arquitectos peronistas y no peronistas. Pero acá miren la escuela esta, la Sargento Cabral, la 31, yo fui a esa escuela, y es una escuela que tiene estilo pintoresquista, tiene chalet, techo de chalet, tiene un patio, tiene un patio importante, porque el concepto que plantea el peronismo de la escuela es el concepto de la escuela como segundo hogar, ¿no? No era el templo del saber que planteó la arquitectura academicista de la mano del liberalismo en general, de los conservadores en particular, que era esa escuela que tenía el frontis triangular, que es la escuela número 1, por ejemplo, ahí frente a la plaza, uno está frente al templo del saber. El concepto del peronismo, que lo manifiesta arquitectónicamente, es la vivienda como la educación, la escuela como el segundo hogar, ¿no? Ese fue un cambio muy importante de lo ideológico, de lo conceptual y de lo arquitectónico también. El pintoresquismo acompañó las escuelitas de esa época, hay varias de esa etapa. Y acá del urbanismo, esta es una planta de lo que es Villa Evita, que estaba en la portada del libro que les mostraba, que es el perfil de Evita. Uno si mira bien la planta y ve arriba a la izquierda la cabeza del rodete, ese de Eva Perón, ¿no? Ese era la lectura, la verdad que no sé si lo hizo el urbanista, si es una picardía del tipo que lo comentó, pero que el rodete y Evita está ahí, está ahí. ¿No? Villa Evita, que es un magnífico ejemplo de vivienda popular, como hay en Mar del Plata, en la esquina de Alemio Higgins, un barrio que hizo Mercante, son 50 y pico de casitas, que son una maravilla, y por ahí se ha rodeado de vivienda de interés social de los sindicatos, que hemos mostrado alguna, la de Mariani, somos otra vez, que es 54 casitas, y atrás también hay algunas, estas casitas que eran de estilo californiano, algunos decían estilo californiano, otros decían el chalet peronista, que eran casas muy bien construidas, ladrillo común, revoque adentro, revoque afuera, techo de tejas, el porche, sin la Virgen en este caso. Y bueno, para hablar de digamos, lo que hizo el peronismo en vivienda es impresionante, ¿no? Hasta el 42 se hicieron esas 14.000 viviendas que reflejan historiadores e investigadores que lo han hecho, y después se hicieron 500.000, ¿no? La verdad que el avance, digamos, del peronismo en el tema de la vivienda, con los préstamos para ampliar viviendas y alquileres, el banco hipotecario,
planeaba Perón, y bueno, la ley de propiedad horizontal que incentivó la actividad privada a construir la ciudad que hoy mayoritariamente nosotros compartimos. Hubo importantes avances en la institucionalización, el Consejo Profesional de Arquitectura, la Asociación de Arquitectos, eh, estaba la Asociación de Arquitectos en Mar del Plata, posteriormente el CAPBA, ¿no? Es el origen del CAPBA, el Ministerio de Instrucción Pública, y la CGP, que es la Confederación General de Profesionales, que tuvo bastante arraigambre en los sectores profesionales que adherían al peronismo, ¿no? También aparece la Central 9 de Julio, que tiene una bóveda impresionante, es una obra linda para ir a ver, no sé si se podrá ahora, por curiosidad profesional. Yo una vez la visité, una bóveda de grandes luces de hormigón armado que rodea la generadora, que ya no genera más esto, que es solamente un pasaje de caños por el interconectado, sistema interconectado nacional. Bueno, otra obra que importante quizás en esa época, que hoy tiene esta escala, imagínense lo que sería en la década del 50 cuando se construyó el hospital que hoy se llama Intersonal. En su momento se llamaba Regional, porque abastecía, digamos, la región sudeste de la provincia de Buenos Aires, una obra hecha por el arquitecto Pascual, en el estilo neocolonial, ¿no? Porque el lenguaje en la vivienda, en la educación y en la sanidad, por lo menos en este caso, hay más modernos en el Gran Buenos Aires, el lenguaje era esta cosa del pintoresquismo. ¿Por qué? Porque el peronismo, de la mano de los arquitectos que estaban acá, dice que hay que volver a la raíz. Y la raíz, el peronismo, no, a pesar de que Perón tiene algún antecedente de un pariente prehispánico, digamos, además se le nota, digamos, que no es un europeo puro, no tenía una mirada hacia los sectores, para los pueblos originarios. Entonces la raíz era la raíz hispana. Entonces es la ruptura con el lenguaje académico del eclecticismo academicista que impuso el liberalismo, que ideológico fueron los Sarmiento, los Mitre, y, y en la arquitectura, los Christophersen, los arquitectos más emblemáticos del liberalismo en Argentina, algunos extranjeros y otros no. El peronismo dice no, en la raíz hay que volver a la raíz hispana. Esas son las explicaciones de por qué se retoma, digamos, en forma de neocolonial, que ya tenía algunas otras expresiones previas, ¿no? El protagonismo de los trabajadores en la época, que eran los escenarios estos majestuosos que eran impensables en la década anterior, de la fiesta de los trabajadores, para ver, digamos, este análisis más finito, digamos, acá se ve en el esquema año por año cómo fue creciendo el ingreso de los trabajadores y el crecimiento del Producto Bruto Interno. Esto también está bastante mapeado en economistas actuales, digamos, que han mapeado, digamos, el crecimiento del Producto Bruto Interno en Argentina. Historiadores locales como Pastoriza, que habla de la conquista de las vacaciones, que es una conquista social en su momento. Yo no sé, en el resto del mundo. Le pregunté a Elisa si había colonias de vacaciones en el resto del mundo para sectores populares, y me dice que hubo antecedentes en la Rusia soviética, pero cerca del Mar Negro, y uno, ¿no? O sea, no había turismo social en el mundo en la época que se hizo esto. Hoy está Las Puertas del Mar, es un libro que compara Mar del Plata con Montevideo y Viña del Mar, en realidad que es comparable con Acapulco, ¿no? Porque Acapulco le decían en la década del 50, 60, 70, cuando Acapulco era un balneario emblemático de los gringos, porque veraneaban los artistas, ¿no? En Acapulco, Johnny Weissmuller, Tarzán, todos esos tipos. Y le decían Acapulco la perla del Pacífico. Y yo creo que a Mar del Plata le dicen la perla del Atlántico en contraposición al concepto de Acapulco. Pero bueno, eso no lo puedo demostrar. Lo he dicho en algunas charlas y como no me dijeron que estaba loco, lo sigo repitiendo hasta que uno me diga, no, te equivocas. Pero me parece que este libro tendría que, más que la analogía con Montevideo y con Viña del Mar, tendrían que haber hecho una analogía con Acapulco. Acapulco obviamente le fue mejor porque eran vecinos de los gringos, ¿no? Había más billetes con el turismo regional, digamos. Bueno, Chapamala, las colonias, este es un plano del conjunto, y bueno, esta obra la conocemos todos, que tiene, digamos, este pintoresquismo que muestra un zócalo también, un basamento, pero una cubierta de tejas, que tiene
hay análisis y algunos escritos que hacen una taxidermia, una disección de todo, que está el hospital, el tanque de agua, la sala de máquina, la administración. Tiene todas las funciones de una pequeña ciudad que estaba en función del turismo y todavía sigue, por suerte, con las residencias presidenciales del gobernador y alguna más chiquita para los ministros, ¿no? Unos chalecitos ahí todavía, una arquitectura que hay épocas se mantuvo mejor, épocas se mantuvo peor. Bueno, con estos bucólicos puentes, el tratamiento paisajístico, ¿no? Y los trabajadores que tienen todavía este monumento, que en realidad es parte de un monumento que se iba a hacer un homenaje al mundo del trabajo en Buenos Aires. Esta escultura se mandaron a hacer a Italia, a Carrara, todas con mármol de Carrara, y quedó después con el tiempo se desparramaron, algunas se destruyeron, y esta no sé quién la trajo, y la dejaron ahí en el puerto, que es el hombre del pescador, que también un ejemplo local de lo que fue el peronismo. La modernidad, esto digamos para mostrar, digamos, de cómo la arquitectura moderna se manifiesta en el peronismo, una arquitectura moderna de máxima pureza, todos estos edificios los conocemos todos, que forman parte de una serie de edificios. El edificio de Correos tiene en Córdoba, tiene en Mendoza, edificios bastante parecidos, hechos por arquitectos modernos en oficina del Estado, pero ahí empezaron a laburar. Testa laburó esta obra creo que es de Villamil, de un ingeniero. Pero digamos la modernidad, porque en realidad la modernidad en la Argentina arranca con el peronismo, la modernidad que es la industrialización, y en la arquitectura se manifiestan estas dos magníficas obras, que la de la derecha de Correo tiene todos los paradigmas del movimiento moderno de la época, el basamento, los pilotes, la planta libre, la fachada, la quinta fachada en la terraza, con esas bóvedas. O sea, vale la pena pegar una mirada y de vuelta, porque es una obra emblemática, el Banco Provincia también, ¿no? Y después esta foto, bueno, porque los planes BEA, después tuvo una derivación esto de cuando el peronismo termina, en realidad el tema de la vivienda quedó instalado en la Argentina. Era una necesidad hacer vivienda después de las 500.000 viviendas que hizo en la década peronista. Hasta los gobiernos militares tuvieron que seguir con los BEA, que eran las viviendas económicas argentinas. Una de las empresas que más laburó en esto fue Italo Tiribelli. Italo Tiribelli hace las viviendas esas del SOIP que están camino al cementerio, o estas torres que están ahí por Independencia, por la derecha en el puerto, la compañía de Platense de Construcciones, que fue una empresa que armó el contador, que era de Habana. Esto siguió bastante tiempo porque el peronismo instaló el tema de la vivienda en una forma muy fuerte, ¿no? Esto fue inevitable después que casi todos los gobiernos tuvieron que ocuparse del tema de la vivienda, hasta los militares, ¿no? Vinieron los bombardeos, se acabó la década peronista. Ahí hay unas imágenes que están chiquitas, las de arriba son del bombardeo. Después hay dos dibujos que son de Santoro, el emblemático pintor que yo les he mostrado en algún momento, que muestra arriba un trabajador que está arriba del edificio de la CGT, manoteando los aviones, o abajo la del bombardeo. Y a la derecha las dos fotos que hay son de Mar del Plata, porque aquí tuvo repercusiones también. En Mar del Plata se cañonearon de unos barcos los tanques de combustible que había en el puerto. Y la foto de abajo es el Sindicato de Empleados de Comercio, que los comandos civiles lo queman, ¿no? Lo bombardean. Lo saquean, digamos, y queman los libros. Es una cosa que yo tengo recuerdo de chico de esto, porque mi viejo me llevó a la quema de una casa el día de la Revolución, al otro día, de un ministro en Los Troncos, y le quemaron la casa, ¿no? Yo tenía 3 años, mi viejo. Después me quedé pensando con el tiempo que una acción violenta, ¿no? Llevar a un chiquito tan chiquito a ver cómo quemaron una casa, pero bueno, esto muestra el odio, digamos, el odio, la reacción del antiperonismo en Argentina. Y después, bueno, viene otra etapa, digamos, que se llama en la historiografía como el desarrollismo, donde ya lo hemos mencionado a don Arturo Frondizi como los tipos más lúcidos de gobernar Argentina, que llega pocos años después de la Revolución Libertadora,
como le llamaron los que derrocaron a Perón, y empieza la etapa desarrollista que Mar del Plata tuvo nuevamente el socialismo. El peronismo no se pudo rearmar políticamente, además estaba proscripto. El radicalismo nunca había sido gobierno en Mar del Plata, pero empieza a sufrir un proceso que se divide en el Partido Socialista Argentino, el Partido Socialista Popular, el Partido Socialista Democrático, incluso hay otro más que era el PST, que era el Partido Socialista de los Trabajadores, que tiene una vertiente más trotskista. Pero bueno, en Mar del Plata, está Mar del Plata, digamos que esta es una caricatura del rico tipo, que siempre, a mí me resulta simpático poner la caricatura de la época. Esta por ahí es anterior a la década del 40, porque esos mayas no se usaban en el 60. Pero bueno, gana el socialismo de nuevo de la mano de Bronzini en el 58 y de Lombardo en el 62, que está el 66, y después Fabricio del 73, contra el peronismo gana en todos lados, acá Mar del Plata pierden, y bueno, el libro de Lombardo, que ya en la década del 60 vislumbraba una Mar del Plata y lo escribe, ¿no? Una cosa rara, vista de hoy, ¿no? Que un tipo escribe un libro sobre lo que piensa Mar del Plata. El de la derecha se lo compilaron ese grupo de socialistas que se llamaba La Doxa, que estaba Artielong, Medina, el arquitecto Medina también participaba de ese grupo. Pero bueno, Lombardo hizo cantidad de obras, fue concejal, intendente, se dedicaron a la planificación, una ciudad que en ese momento tenía 250.000 habitantes, y empiezan a hacer arquitectura de este tipo, que llaman a arquitecto Valiero y a Carmen Córdoba a hacer esta maravillosa obra del cementerio, que ya estaba colapsado, el cementerio de la Loma, como se lo llamaba en esa época, todavía se lo llama igual, y hacen esta magnífica obra de Valero que además en la época de Frondizi, para hacer una mención, construyó la casa, el Colegio Mayor Argentino en Madrid, que está allá arriba en Moncloa. Es una residencia para estudiantes, que es un proyecto de Valiero muy interesante. Si tienen interés por Valiero, que te googleen Colegio Mayor Argentino en Madrid, un arquitecto emblemático de la época que viene a trabajar hasta acá Mar del Plata para hacer esta obra. Ellos hicieron estas plazas modernas, cambiando el lenguaje del socialismo ya en esta etapa de las plazas que había hecho el academicismo, esas plazas partidas de la fundación, las 7, 8 plazas del origen de Mar del Plata, con los pan de terre, como decían los franceses, por esta magnífica Plaza de Italia, que es un anfiteatro natural, en un lenguaje moderno. Y Bortagaray fue un tipo muy importante porque era un hombre que fue decano en la Facultad de Arquitectura en el 83 en la Restauración Democrática, ya un arquitecto de mucho prestigio, que construyó estas escuelitas, que en realidad estas escuelitas estaban ubicadas, no solamente había una escuela, sino que había una biblioteca enfrente, en plazas, armando pequeños centros barriales, ¿no? El socialismo en esta etapa tenía otra visualización de los centros barriales y construyó estas escuelitas que además desde el punto de vista de la arquitectura está muy bien, pero bueno, era una época que transitaba la política donde el peronismo estaba proscripto, había a posteriori este tipo de episodios de la violencia política producto de la proscripción del peronismo va tomando distintas características, de levantamientos populares como el Cordobazo, la aparición de las guerrillas en Argentina por varios lados. Desde la izquierda habla de los 4 símbolos que hay, el Ejército Revolucionario del Pueblo con la estrella roja de 5 puntas, Montoneros con la tacuara y el fusil, una risa de origen peronista, las Fuerzas Armadas con la estrella de 8 puntas, que también después toma Montoneros, se fusiona Montoneros y la FAP, y la U me parece que es de los turuncos, ¿no? Que es el origen de la guerrilla en Argentina. Y bueno, viene el 73, este es un afiche que se pegaba en la época, el eslogan de la Vuelta de Perón fue Patria sí, Colonia no, una Mar del Plata que tenía 300.000 habitantes, y ganó Perón por el 60% de los votos. Primero fue Cámpora, que Cámpora, como Perón estaba proscripto, el delegado de personal de él fue Cámpora, que ganó con el 50% de los votos, abre elecciones de nuevo y gana por el 60%, la fórmula Perón-Perón con Isabelita, y
en Mar del Plata gana Luis Fabricio, un tipo que escribió ese libro, el eslogan de la campaña en esa época de Frondizi era manos limpias y uñas cortas, ¿no? Porque el socialismo tenía además el prestigio social, político, y se podía dar el lujo de decir que no hay ningún intendente socialista que se haya quedado con una moneda del municipio, administradores, todavía ese halo lo tienen, ¿no? Ahí está Fabricio mezclado en una reunión del Partido Socialista. Esta foto la saqué yo por curiosidad política, fui a verlo, y el que está al lado, en la imagen a la izquierda, es Lombardo, ¿no? De todas maneras, San Fabricio fue quizás uno de los problemas por los cuales no volvió el socialismo a ser gobierno, porque en el 73 los milicos lo dejaron y pagó el precio político del cogobernar con la dictadura cívico-militar del 76. Puede ser eso, ¿no? Yo tengo otra hipótesis de bolsillo, es que en realidad el socialismo Mar del Plata fue representando a los sectores populares de la década del 20, y Mar del Plata, esos sectores populares que eran artesanos, trabajadores, después fueron progresando, que es el caso emblemático de Fava, que era del primer gobierno socialista de la década del 20 y hoy tiene un shopping, ¿no? Era el caso paradigmático, pero el socialismo siguió representando a sectores medios. Fue un partido más de clase media porque siguió representando al mismo sector social de su origen, de trabajadores, en su ascenso social, ¿no? Entonces lo he dicho a algunos, como el diputado Rivas, a Cordeu acá, y me han dicho que podía tener razón. Que Cordeu, los que siguen en esa cuerda, que le dieron hace muy poquito, cuando cumplió 80 años, hicieron una ceremonia y le pusieron una torta con velitas, un tipo, el lujo que se dio a este tipo socialista de que lo homenajeen así en el Consejo. Todavía sigue activo políticamente, un tipo que tiene 80 y alguna moneda, que sigue militando ahí en el espacio cultural Broncini. Bueno, después en la dictadura aparece un personaje de Necochea, que dice en la dictadura que estaba, ahí está Videla, Agosti, Macera. En la provincia de Buenos Aires gobernaba un hombre que se llamaba Saint-Jean, y estaba emparentado con la mujer de Saint-Jean, viene de Necochea, Rusac, es intendente, y bueno, al margen, digamos, de las épocas oscuras que nos tocó vivir, lo que pasamos esa etapa, los Falcon Verdes, los temidos Falcon Verde, y la proscripción que hubo en la Facultad de Arquitectura, pero esto lo vamos a hablar en la charla especial que vamos a dar sobre la facultad. Hay cantidad de obras que esta, esta torta de la fuente en la peatonal, porque la peatonal la hizo Rusac también, hizo este remate que fue jocosamente festejado, digamos, en la época, y después el mismo Rusac, cuando vuelve a la etapa democrática, lo demuele. Punta Mogote es una obra importante que hace Rusac, porque eso era un lugar sin urbanizar, digamos, sin diseñar. Hubo, hoy es un balneario, digamos, que alberga 50.000 personas, que se puede hablar mal, bien de los proyectos y demás, pero bueno, hace esta doble vía para comunicar la ciudad con el sur, y barrio de vivienda como el que está abajo. O sea que todos los gobiernos hacen algo, ¿no? Los planes vía que también siguen haciendo los milicos. La Facultad de Arquitectura es una obra que se completa en el 78, 79, ¿no? 80 quizás se habrá inaugurado, 81, no sé, yo terminé en el 79, que era un proyecto, por ejemplo, la compra de tierras la hacen en el 73, cuando Fernández, Roberto fue decano. El concurso que mencionaban en la charla anterior, que me preguntaban, sí, que la había ganado el Flaco Lodi, y que fue un concurso que ahora estaba diciendo Domingo Arena en plan de remodelación. Y bueno, la restauración democrática del 83, y después la posterior gobierno de Menem, de la Rúa, etc. Mar del Plata tuvo esta foto que saca el diario La Capital, donde están, de izquierda a derecha está Aprile, está Pulti, está Lombardo, que está muy gordo, el ruso Katz, como le decíamos en la facultad algunos que decían el ruso bueno, a Carlitos, en los 80, Don Ángel Roy y Rusa, que sale electo nuevamente, ¿no? Pero yo abajo apunté que el radicalismo gobernó
28 años, 20 años, y si sumamos 6 de Arroyo y Montenegro, del cual forma parte, 26 de los 38 de esta etapa democrática hubo radicales, ¿no? Para hacer una cuenta rápida y tendenciosa, obviamente. La facultad aparecen personajes, pero lo vamos a mirar con más detenimiento en la próxima, las hegemonías radicales. ¿Y don Ángel Roy qué hace? Don Ángel Roy que agarra la municipalidad después de la dictadura, las finanzas hechas mierda, la dictadura dejó unas... Secretarios fueron Martín y Luis Raterí, el sobrino del Raterí, y puede hacer muy poco, que eso, hace el concurso para la Perla, que en realidad fue un concurso influenciado por un concejal que fue un dirigente importante de la Asociación de Arquitectos, que fue, creo que el presidente del Consejo Deliberante de la Comisión de Obras, que era un militante gremial y además fue un militante político de los UCR, que después abandonó la política. Estuvo hasta hace unos años en el colegio, creo que estaba de abogado o algo así, y a Roy lo convenció para hacer un concurso que después lo pagarían los concesionarios. El chiste fue que hace un año, un par de años, se venció la concesión y los vivos de siempre y los ingenuos de la municipalidad, o no tanto, lo vuelven a licitar cuando todo eso era propiedad de la municipalidad, sin tener el Estado municipal siquiera una propuesta para hacer eso que era patrimonio de la municipalidad, y lo vuelven a licitar con una remodelación que todos conocemos de los últimos años. En realidad mucho descuido del espacio público y del patrimonio marplatense por los últimos gobiernos de forma realmente alarmante. Gana Roussac de nuevo después de dos periodos de Don Ángel Roy, tipo que pudo caminar hasta el día de su muerte por la ciudad, Don Ángel, como decía en la ciudad, honesto hasta que viene Roussac de nuevo, lamentablemente, pero trajo un grupete de secretarios importantes como fue Julio Sanguinetti, Juan Carlos Mantero Fernández y un sociólogo, Ayala, que es el encuestador marplatense por excelencia, que hacen obras importantes. Y después viene Elio Aprile, de nuevo después de Roussac, el Tano, como le decían en la época, que se murió no hace muchos años, 2 o 3 años, con 4 años, 5 años, un bobazo, un tipo sesentón, y hoy acaba de morir la mujer, la Pucci Abad. Bueno, el gobierno de Aprile tuvo la audacia de hacer un referéndum en Mar del Plata para ver si había que votar por sí o por no para un aumento de las tasas. Mágicamente, la ciudadanía marplatense votó mayoritariamente por eso. El Frepaso, que era la oposición política en ese momento, votó en contra, pero ganó. Es muy difícil hacer un plebiscito para que la gente aumente impuestos para hacer obra. Hizo cantidad de cosas. Yo apunté un par nomás que hizo. Esto no se hizo con guita de la provincia, se hizo con de la municipalidad. Esto es un apoyo muy importante del gobernador Duhalde, porque el peronismo siguió poniendo plata en la ciudad, porque al margen de que no tuvo más gobiernos el peronismo en Mar del Plata, la ciudadanía, sea peronista o sea peronista, y Mar del Plata fue una ciudad muy importante, históricamente le puso dinero, se lo sigue poniendo la provincia. Y esto lo hace en un operativo urbanístico muy importante, que es tirar la manzana 115. Ahí estuvo un diputado que había en Mar del Plata, que era vacante, que fue concejal, y hacen el proyecto urbanístico este de vincular todo ese tapón que era la manzana 115, que quedó con un parquecito. Esto que urbanísticamente fue uno de los grandes operativos que se hicieron en esa época. La Plaza del Agua, una joyita de plaza que hoy está en discusión, y una polémica pública importante por la privatización del galpón, etcétera, que el gobierno de Montenegro quiere impulsar. Y hay bastante oposición social a esto. Pero un diseñado, nunca pude averiguar quién diseñó esto en la época de Aprile, porque el diseño es bastante fino en cuanto al diseño de los asientos y demás, pero nunca pude averiguar. Después viene la etapa de Daniel Katz, que estas son obras que se hicieron para la Cumbre de las Américas, cuando viene Kirchner y Bush y se plantea ese tema de no al ALCA, que fue una victoria contra los gringos que
el ALCA era una alianza económica para integrar las Américas a los Estados Unidos, un cuento chino que se lo dio cuenta con Chávez, con Evo Morales, con Lula. En ese momento vino mucha plata, el radicalismo local se adhiere al kirchnerismo, de hecho fue diputado nacional Katz, con la vicepresidencia de Cobos, que luego se rompe esa alianza con el radicalismo en la famosa episodio de la 125. Pero bueno, hay mucha obra pública. Canepa fue el primero de los secretarios de Obras Públicas, un empresario muy conocido hoy, como Conca, y González, ¿no? Conocido como el Guasa González. Y después Guillermo de Paz, que yo Guillermo siempre le dije que esta era la mejor obra que habían hecho, ¿no? Y me decía, ¿me estás cargando? Le digo, no, Guillermo, poner esas 4 piedras como un gesto en ese pedazo que estaba destruido, a mí me parece una cosa maravillosa. Y bueno, es una película impresionante y única, pero a mí me parece que, bueno, dentro de las cosas que hicieron, los otros estaban bien también, se están diseñados, pero bueno, laburaron bastante. Bueno, y después vino ya la década kirchnerista dura y pura, es una foto del Bicentenario. El kirchnerismo hizo planteos, digamos, estratégicos importantes a nivel nacional, está publicado, muchas obras se han hecho, y en el acercamiento que hubo con el Mercosur y con los países vecinos, esa alianza que hubo con el Brasil de Lula, con el Uruguay de Mujica, con la Bolivia de Evo Morales, de Chávez, en Ecuador con Correa y demás, hubo proyectos de integración latinoamericana importantes que no se llegaron a concretar, pero sí, en el territorio nacional hubo bastantes cosas hechas. Pero bueno, no hubo manifestaciones locales más allá de las que hizo Daniel Katz. No me metí en la etapa de Pulti porque es más reciente, pero también fue una. Recibe mucho dinero de la provincia. Pero bueno, se nos fueron algunos minutos más de los habituales y vamos a pasar el aviso para la próxima charla, que es los ingenieros, los maestros mayores de obra, porque nosotros nos creemos que los arquitectos son muy importantes, pero no somos tan importantes. De hecho, los ingenieros construyeron un montón, los maestros mayores de obra construyeron y siguen construyendo un montón. A los ingenieros ya bastante les hemos ganado el terreno. Y después, una cosa que a mí me interesa pensar siempre, que la quería compartir, que era las juxtaposiciones, las hibridaciones y los mestizajes en la arquitectura. No tiene nombre y apellido, pero me parece interesante por lo menos hacer un ejercicio de ese tipo. Así que bueno, les agradezco nuevamente la atención, a las autoridades del colegio también. Si hay una pregunta, la contestamos ahí al toque. Si la quieren escribir, la escriben. Y Yo, no Bartolo, sé. quería hacer una apreciación y después pasar un chivo. Cuando mostraste complejo universitario, me acuerdo Sí, que ese complejo se iba a hacer antes del golpe de Estado, se iba a hacer en el barrio Martillo. Estoy equivocado yo. sí, Estaba el proyecto para hacerlo en el barrio Martillo, cuando vienen los militares lo pusieron ahí en Santa Mónica. Eh, sí. Yo creo, en la charla de la historia de la facultad lo voy a mencionar, porque ese fue un proyecto que armó un centro de estudios y proyectos que había en la universidad, que laburaba Trincheri, que era un tipo, un arqui, que era profe y era especialista en arquitectura educacional, y atrás, en los mismos terrenos del regional, me parece que estaba una estereoestructura que después se usó para el mercado comunitario, algo así. De todas maneras, la compra de tierras para hacer el complejo es una cosa que en la compra de esas participó Roberto Fernández cuando era secretario de Rusac. Estaba comprada la tierra y los milicos la construyeron. A mí me invitaron a trabajar en ese proyecto en la época de los milicos, porque yo terminé en la época de la dictadura. Ahí trabajó el arquitecto Urrutia, trabajó Patricia Rabino. Y yo como estaba en el último año y se ve que el titular de la cátedra le había dicho, díganle también a Bertolucci, y me invitaron a trabajar ahí, yo le dije que no, que preferiría que no, y me decían, no, Bartolo, vas a estar en el cartel de una universidad. Y digo, no, no te agradezco, yo trabajo en un estudio, y me borré. Y después, bueno, es un edificio que todos lo conocemos, es un edificio que, bueno, podíamos hacer la crítica
abundante, pero bueno, esas escaleras de medio nivel que están especialmente diseñadas para que los estudiantes no se junten, es terrible. La plaza, hoy que es una plaza seca, que cuando estábamos con Medina en el rectorado, le tiramos todos los bancos, eso que impedían hacer una asamblea a cielo abierto, por lo menos que ahora se puede hacer. Una facultad que es de lo técnico, que eso tiene la cosa, el curtain wall ese afuera y tiene la divisoria de ladrillo visto adentro, tendría que ser al revés, ¿no? Más térmico el ladrillo visto y adentro los paneles que sean más flexibles, que eso, tiene mil cosas para decirle. Pero bueno, sí, la hicieron, es lo que hay, sí. Tenés razón con eso que me decís, que se hizo otro proyecto que era para otro lado, porque además estaba, bueno, lo vamos a charlar en la próxima, en la charla de la facultad, por ahí abundamos. Sí, solamente para agregar eso que vos decís de Curtain Wall y los medios niveles y la plaza obstruida, estaba también el cerco perimetral que da a la vía, que en vez de estar puesto, digamos, a 45 grados para afuera para que nadie entre, está puesto para adentro para que nadie salga. Me di cuenta. Sí, eso, mira, si no fue la cátedra tuya cuando cursé hace 25 años, ¿Sí? no cerca, pero eso era también una característica. No, y después el chivo, que es una invitación medio en vivo, cuando mostraste el complejo de la Perla de Clorindo, Sí. en estos días están apareciendo algunos flyers que están promocionando una movida del gobierno provincial que quieren hacer unas defensas en piedra desde la Plaza España hasta Santa Clara y se irían a crear nuevas playas públicas o espacios de arena. Y nos parece que es un buen momento para empezar a pensar cómo se va a tratar todo ese frente marítimo. Y yo recuerdo cuando se hizo el concurso de Clorindos, sacó una mención Roberto Frangella, y si no me equivoco sacaste una mención vos con Cuchillo, ¿no es cierto? Una rambla de madera. No. Nosotros hicimos una rambla con Cuchillo, una cosa que tenía una analogía con. Pero no, nosotros no nos dieron ninguna mención. Lo que ¿Seguro? sí era. Yo estaba seguro que tenían una mención No, ustedes. no, no, lo que hicimos nosotros era, porque en ese concurso estuvo el Gordo de Jean de jurado, y habíamos participado 10 más o menos de Mar del Plata, y le pedimos al Gordo, le digo, mira, nos mataron en el concurso, no figuramos, pero lo que nos gustaría es que tirar los cartones en el Colegio de Arquitectos, arriba de la mesa, y que nos hagan una crítica a vos particularizada a cada uno, porque los nuestros ni los miraron. El de Franguela, que decís vos, es un proyecto que, sí, en la revista de la Asociación de Arquitectos está documentado eso, que tenía unos techitos así que parecían como los tolditos de lona, que medio se mimetizaban con los toldos, ¿no? Que era una chapita que costaba la mitad de la guita del que hizo Clorindo. Obviamente el Clorindo nos mató porque la planta de techos, que era el gran problema de ese concurso, porque en realidad era un metaproyecto planteado por Montes, que fue el asesor, que decía tenía que haber una rambla a 4 metros y después había que poner unos sanitarios abajo. O sea, no era complejo funcionalmente. Formalmente sí, porque el tema era la planta de techos. Incluso les puedo contar una anécdota. Eso pasó justo el año que se creó el colegio. Y cuando se creó el colegio, nosotros hicimos una lista por minoría y estábamos con Calvo Piñón de vocales. El colegio de arquitectos no tenía plata. Sí estaba la ley y en la municipalidad tenían que todos tener el sellito de la municipalidad, del colegio, para que le aprobaran los planos. Y empezar a que iba a cobrar unos mangos, la cuota de ejercicio profesional. Y hay un arquitecto mayorano que prestó un local ahí en Bron y Catamarca, una galería que da a Bron y a Catamarca, y nos turnábamos. El presidente que era Boto, el secretario que era Colombo, tesorero era creo que Golom, el viejo de los Golom, y los vocales, un día nos tocó al uruguayo y a mí hacer el turno, que hacíamos 2 horas cada uno para agarrar los planos, porque no había secretaria, no había nada, y aparece un viejo pelado de traje, y yo le digo al uruguayo, digo, Ernesto, el pelado ese que viene ahí, me parece que Clorindo Testa. Dice, no, Bartolo, ¿cómo venir Clorindo Testa con los planos a meterlo en el colegio? Dice, no, boludo, le digo, es Clorindo Testa, ¿viste? No había como ahora que tenés las imágenes de todo el mundo. Y aparece Clorindo Teta con el mamotreto de los planos del concurso ganado para probar en la municipalidad. Bueno, nosotros le cobramos lo que teníamos que cobrarle, y le dijimos, disculpe, arquitecto, una pregunta, un comentario, la verdad que no,
participamos del concurso, nosotros nos sentíamos obligación porque éramos arquitectos jóvenes, se hacía en Mar del Plata, sé que era un concurso que no era para nuestra escala de laburo, pero lo hicimos, pero la verdad lo queremos felicitar porque la verdad que nos mató con la planta de techo. Nosotros sabíamos que, como eso se veía de arriba, de Punta Iglesia, cualquier cosa que le hacía, y nosotros nos inventamos unas losas que eran, se mimetizaban con las piedras de Cabo Corrientes. O sea, la planta de techo con unas lajas grandes. Pero digo, usted nos mató porque se hizo esos escalones, las terrazas. Y era muy malo para hablar Clorindo. Clorindo era un tipo que cualquier estudiante de arquitectura puede describir mejor sus obras que él mismo, ¿no? Y nos dice, sí, sí, la verdad, dice, sí, muchachos, dice, esos desniveles, escalones, sí. La verdad que eso me gustó, dice, y además es divertido, ¿no? Nos dice el viejo. Sí, le digo, la verdad que nos mató porque eso no estaba en el programa, y el tipo hizo esa terraza transitable, y ahí se ganó el concurso El Cloro, ¿no? Pero bueno, son anécdotas Sí, de la igual profesión. siempre se dijo que él ganó porque, digamos, con los gráficos que hizo, con los croquis que hizo, todo el mundo sabía que ya eran de él, aunque no estuviera revelado nombre, ¿no? Ganó con los croquis, digamos, no Sí, solamente con el proyecto. especialmente con un croquis, porque una de las críticas que se le hicieron posteriormente, esa obra, una crítica en realidad que pasaba en la capital, o sea, que decían que los tanques de agua te tapaban la vista cuando agarrabas al cars, una cosa que era una estupidez, digamos, porque los tanques de agua los tenía que poner en algún lugar, tenía que estar arriba del nivel de la rambla, pero había una cosa que él, no sé si transgrede, porque no daba la altura, cuando vas bajando la rambla para ir por el nivel de la costa, el tipo hizo un agujero que había como una gran ventana, y el Sí, tipo la ventana. dibuja, Mm. él, un hombrecito de los que dibujaba él, con el dedo haciendo así, como que el mar se veía en la ventana. Mm. Sí, me Ahora, de acuerdo que eso, ese era el argumento para contrarrestar lo del tanque. sí, sí, la verdad que es una obra de la gran puta, 100 arquitectos todo el país, ¿viste? El viejo, la verdad que es el único tipo que nadie de la práctica profesional que compitieron, compartieron con él y demás, lo publicaron. Sí, El sí, viejo, es sí. verdad. Bueno, Sí, la idea es perdón, que vamos a si me juntar a todos los que permite participaron en un ese concurso y que tengan segundito. ganas de debatir sobre esto. Roberto Frangella ya confirmó que va a participar, así que ya estás invitado con Cuchillo también a ser parte de ese debate. Sí, con mucho gusto. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos en el módulo 8 entonces. El 7 ya está colgado en la plataforma, ¿eh? ¿Sí? Preguntas, digo, Sí, o algunos Graciela. comentarios. Sí, Graciela. Nada, había escrito ahí en relación al cementerio Parque, que Bartolo mencionó a Ballero y a Carmen Córdoba, fue un concurso del año Bien, 62, ¿te acordás, Bartolo? sí. Sí, fue un concurso. Sí, 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 sí. Bueno, muchas cosas que realmente te felicito porque está muy bien relatado todo, muy bien fundamentado y verdaderamente quienes llevamos años en la profesión y somos de Mar del Plata sabemos que es bien importante el aporte que estás haciendo, así que felicitaciones. Hola, Gracias, no sé Graciela. si si se me escucha o no se me escucha. Sí, te escuchamos. Ah, no, dos cuestiones. En realidad me quedé enganchado con algo que también circula por nuestra facultad, digo, la de económica, la de sociales, la de turismo respecto de la obra de Clorindo Testa, que sabemos que es monumental, que es mágica, pero que tiene un defecto, o entendemos nosotros que tiene un defecto, que puede ser apreciada bárbara, pero sobre el mar, cuando uno Sí, viene del mar, y le cuesta mucho darle esa integridad, porque él creo que hablaba del oleaje y las lomadas de Mar del Plata, que se veían reflejadas en el edificio, pero uno cuando la transita o cuando no tiene un espacio para poder contemplarla, ¿no? Que eso se veía solamente del mar. se ve del mar, sí. Y está dibujada, la fachada que está dibujada en la publicación es la fachada del mar, porque el Claro. resto está bajo el nivel del murete, digamos. Sí, es cierto. Claro. Sí, este es el Y famoso después, croquis. Mm, sí, después me quedó una consulta de cuando hablaba
de la escultura del trabajador, del hombre de mar, esa que está ahí en la Avenida de Sí, los Trabajadores y 12 de octubre. Esa yo mencionaste que la había puesto el peronismo. Yo no sé si estaba por ahí ubicada en otro lugar antes, porque yo me acuerdo que fue cerca de los 90 que la pusieron ahí en la Avenida de los Trabajadores, o estoy equivocado. no, eso formaba parte de un monumento al trabajo que se iba a hacer en Buenos Aires con un representante de cada gremio. Un pescador, un metalúrgico, un campesino, un textil. Entonces, esa del pescador quedó inconclusa la obra porque trajeron de Carrara con el Libertador no se construyó, se desparramaron, se molieron. Esta la agarró alguien en los 90, por ahí como decís vos, y la trajo a Mar del Plata. Ah, bien, bien, no había entendido. Bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, Miguel, una inquietud. La obra Sí. de Salomone que mencionás que está en Rawson y Alvear, vos sabés que no la tengo presente, es ahí nomás, Rawson y Alvear, ¿decís? Sobre Alvear es que es entre Rawson y, y Garay, me parece. Es entre Alberti y Rawson. Está circulando en las redes, es una casa que está en Sobre una Alvear. esquina Bueno, sobre Alvear que tiene un frontis triangular. Eso es un. Yo la tenía catalogada, yo tampoco sabía que era Salomón hasta que la vi en las redes. La tenía fotografiada como una especie de, en la lista que yo tengo de juxtaposiciones, hibridaciones o mestizajes, porque es un chalet que tiene un frontis triangular que te diría sobredimensionado. Creo que es sobre Buenos mira. Aires, ¿eh? Buenos Aires entre Rawson y Garay. No, me parece que es Alvear, ¿eh? Puede ser. Espérate, Alvear baja no. Hola, Güemes. Alvear va hacia hacia el Alvear va hacia Colón, Colón. claro. Creo que es No, Güemes Alvear, va ¿eh? para el otro lado. Puede ser Buenos Aires, sí. Creo que es Arenales. Ah, bueno, Arenales, tenemos sí. la tercera opción. Bueno, Y a creo que salir ya a la buscar tiraron la obra abajo, ¿eh? mañana. Sí. No sé si ya la tiraron abajo. No, no, Ahora venta, no. está en todos los medios. Hoy salió al colegio a hablar también por el tema este. Sí. Mm. Bueno, hasta Veremos el qué martes pasa. Bueno, próximo. Muchas gracias. Bueno, gracias a hasta la ustedes. próxima. Gracias. Chao. Chau, chau.